Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy revisaremos algunas de las tácticas empleadas en la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es conocida por sus tácticas brutales y controvertidas utilizadas por ambos bandos. En este video, exploraremos algunas de las tácticas más aterradoras empleadas por varias partes durante el conflicto. Una de las tácticas más horripilantes utilizadas en la Guerra de Vietnam fue el despliegue de armas químicas, en particular el agente naranja. Este herbicida fue utilizado ampliamente por el ejército de los Estados Unidos para defoliar grandes áreas de selva, privando al enemigo de cobertura y destruyendo su suministro de alimentos. Sin embargo, las consecuencias del agente naranja fueron devastadoras. La sustancia química no solo mató la vegetación sino que también contaminó el suelo y las fuentes de agua. Además, causó graves problemas de salud tanto para soldados como para civiles, incluido cáncer, defectos de nacimiento y otros problemas de salud a largo plazo. Otra táctica aterradora empleada durante la Guerra de Vietnam fue el uso de túneles por parte del Viet Cong. Estos pasajes subterráneos se utilizaron para transporte, almacenamiento y viviendas, brindando protección contra ataques aéreos y ofensivas terrestres lanzadas por las fuerzas estadounidenses. Los túneles eran una red intrincada, que se extendía a lo largo de kilómetros, y a menudo contenía trampas explosivas y entradas ocultas. Desempeñaron un papel crucial en la capacidad del Viet Cong para lanzar ataques sorpresa y evadir la captura, convirtiéndolos en un enemigo formidable para los soldados estadounidenses. El miedo a las trampas explosivas era una presencia constante para los soldados estadounidenses en Vietnam. El Viet Cong empleó varios tipos de trampas, que iban desde simples estacas de punji escondidas en el suelo hasta artilugios más elaborados diseñados para mutilar y matar. Estas trampas a menudo estaban ocultas en áreas comunes, como caminos, puertas y vegetación. El impacto psicológico de temer constantemente por la seguridad hizo que la guerra fuera aún más aterradora para los soldados estadounidenses. Una de las tácticas más infames empleadas por el ejército estadounidense fue el uso de napalm, un líquido altamente inflamable. Napalm fue lanzado sobre posiciones y aldeas enemigas, causando destrucción masiva y quemaduras horribles a quienes quedaron atrapados en su camino. Las escenas de víctimas de napalm, incluidos niños, corriendo en agonía se convirtieron en símbolos icónicos de los horrores de la guerra, y alimentaron aún más el sentimiento pacifista tanto en Vietnam como en todo el mundo. Otra táctica aterradora utilizada en la Guerra de Vietnam fue la guerra psicológica conocida como Operación Alma Errante. Esta estrategia implicaba reproducir sonidos y voces espeluznantes a través de altavoces para crear una sensación de terror sobrenatural entre el enemigo. Las grabaciones reproducidas a menudo estaban destinadas a imitar los sonidos de fantasmas o antepasados fallecidos, aprovechando las creencias y supersticiones culturales vietnamitas. El objetivo era desmoralizar y romper el espíritu de los soldados enemigos. Por último, en la Guerra de Vietnam se produjo el uso generalizado de bombas de racimo, que se lanzaban desde aviones para dispersar bombas más pequeñas en una amplia zona. Estas bombas fueron diseñadas para explotar al impactar o ser activadas por el manejo, creando un campo minado mortal. Las bombas de racimo eran particularmente aterradoras porque podían permanecer ocultas en el campo de batalla, lo que representaba un peligro continuo tanto para los soldados como para los civiles mucho después de la explosión inicial. Estos son solo algunos ejemplos de las aterradoras tácticas empleadas durante la Guerra de Vietnam. El conflicto estuvo marcado por sufrimientos y pérdidas inimaginables en todas las partes, dejando un legado duradero de dolor y trauma. Comprender y reflexionar sobre estas tácticas sirve como recordatorio de los horrores de la guerra, y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. La batalla de Hamburger Hill fue uno de los enfrentamientos más sangrientos y aterradores de la Guerra de Vietnam. Tuvo lugar en mayo de 1969, cuando las fuerzas estadounidenses lanzaron un gran asalto contra una colina fuertemente fortificada en poder del ejército norvietnamita. La batalla se caracterizó por un intenso combate cuerpo a cuerpo, con soldados estadounidenses soportando disparos de ametralladoras pesadas, ataques de mortero y trampas explosivas. El terreno escarpado y accidentado lo hacía aún más traicionero, ya que los soldados tenían que navegar a través de una densa vegetación y laderas resbaladizas. La colina recibió el nombre de Hamburger Hill debido a los brutales combates cuerpo a cuerpo que tuvieron lugar mientras los soldados estadounidenses avanzaban por las laderas. Fue una batalla espantosa y traumática, en la que muchos soldados perdieron la vida o sufrieron heridas que alteraron la vida. Durante la batalla, las fuerzas estadounidenses enfrentaron una feroz resistencia del bien atrincherado ejército norvietnamita. Los soldados vietnamitas habían cavado una red de búnkeres y túneles, proporcionándoles ventajas estratégicas y dificultando a los estadounidenses su desalojo. Fueron necesarios 10 días de intensos combates y múltiples asaltos antes de que las fuerzas estadounidenses capturaran con éxito Hamburger Hill. El costo de la victoria fue alto, con más de 70 soldados estadounidenses muertos y cientos heridos. La batalla de Hamburger Hill se volvió muy controvertida, lo que provocó indignación pública y sentimiento pacifista.
Muchos cuestionaron la importancia estratégica de capturar la colina, y criticaron la gran pérdida de vidas estadounidenses. Las tácticas implacables y brutales empleadas durante la batalla, junto con la devastadora pérdida de vidas, fueron un crudo recordatorio del horror y el costo humano de la guerra de Vietnam. Otro aspecto aterrador de la guerra de Vietnam fue el uso de trampas letales conocidas como trampas Punji. Estas trampas fueron diseñadas para infligir heridas graves o la muerte a soldados desprevenidos y, a menudo, estaban escondidas en el suelo o la vegetación. Las trampas Punji consistían en estacas de bambú afiladas u otras púas improvisadas recubiertas de sustancias tóxicas, como heces o veneno. Sin saberlo, los soldados pisarían o serían empalados por estas trampas, lo que provocaría infección y dolor insoportable. El impacto psicológico del miedo constante a las trampas Punji se sumó al ya abrumador estrés y peligro que enfrentan los soldados en Vietnam. Cada paso dado debía ser cauteloso y calculado para evitar posibles lesiones o muerte. Además de los peligros físicos, los soldados también tuvieron que lidiar con las tácticas de guerra psicológica empleadas por el ejército norvietnamita. Una de esas tácticas fue el uso de ataques de zapadores. Los ataques de zapadores involucraron a soldados enemigos sigilosos que se infiltraban en posiciones estadounidenses al amparo de la oscuridad. Los atacantes, conocidos como zapadores, apuntarían a instalaciones militares, puentes y otros objetivos estratégicos utilizando explosivos y armas automáticas. Estos ataques sorpresa, a menudo llevados a cabo con poca advertencia, tenían como objetivo desmoralizar a los soldados estadounidenses e infligir daños significativos a su moral e infraestructura. El miedo a los ataques de zapadores se sumó a la tensión mental y emocional experimentada por los soldados, que tenían que estar constantemente vigilantes y en alerta máxima durante su periodo de servicio. Uno de los aspectos más inquietantes y aterradores de la guerra de Vietnam fue el uso de la guerra de guerrillas por parte del Viet Cong. El VC empleó tácticas de atropello y fuga, emboscadas e incursiones para desbaratar las fuerzas estadounidenses y socavar su moral. Los combatientes del Viet Cong operaban en unidades pequeñas y encubiertas, a menudo mezclándose con la población civil para lanzar ataques sorpresa contra soldados estadounidenses. Estos ataques podrían ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, dejando a los soldados en un estado constante de ansiedad. La naturaleza impredecible y esquiva de la guerra de guerrillas hizo increíblemente difícil de contrarrestar para las fuerzas estadounidenses. Ninguna zona era segura, ya que el Viet Cong podía atacar en cualquier momento, aumentando el miedo y la tensión que experimentaban los soldados. La guerra de Vietnam también estuvo marcada por frecuentes y devastadores bombardeos de artillería. Ambos bandos participaron en intensos bombardeos, y lanzaron ráfagas explosivas contra posiciones enemigas y zonas civiles por igual. El sonido aterrador de los proyectiles de artillería explotando, la devastación que causaron y el miedo constante a quedar atrapados en el fuego cruzado crearon un ambiente caótico, y de pesadilla tanto para soldados como para civiles. La guerra de Vietnam fue una época de horror y miedo inimaginables, con tácticas aterradoras empleadas por ambos bandos. Fue una guerra que marcó la tierra y su gente, dejando un impacto duradero en la sociedad y la memoria colectiva. Si bien el conflicto puede haber terminado, su legado continúa atormentando las vidas de quienes experimentaron sus horrores de primera mano. Las cicatrices de la guerra de Vietnam nos recuerdan las devastadoras consecuencias de la guerra y la urgente necesidad de paz. Al reflexionar sobre las tácticas más aterradoras empleadas en la guerra de Vietnam, recordemos también a los individuos que soportaron sufrimientos y pérdidas inimaginables. Sus historias sirven como testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente al terror y la adversidad. Que sus sacrificios nunca sean olvidados, y que nos esforcemos por crear un mundo donde tácticas tan aterradoras ya no sean necesarias. Solo a través de la comprensión, la empatía y el compromiso con la paz podremos romper el ciclo de violencia, y construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Recuerda que si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu like, y suscribirte a Memorias del Globo para más.